coordenada y y su coordenada x a cada uno de los planos. A los planos z, y, a los planos z, x y a los planos x, x, y. Y vuelvo a remarcar que por definición se define como momento estático de esas masas al producto de la masa por la distancia. Y son distancias a planos. Por lo tanto, el momento estático de esas masas respecto al plano ZY será igual al producto de la masa por la distancia a ese plano ZY. Y la distancia de ese plano ZY de esta masa MI, esta masa MI, ¿sí? Es una distancia que esta de acá, que es igual a esta de abajo, que es XY. De la misma manera, el momento estático de la masa, de esa masa MI, con respecto al plano ZX, es MI por Y sub I. O sea que Y sub I es la distancia que existe desde esta masa hasta el plano ZX, que es esta distancia de acá, Y sub I, que también es igual a esta distancia pintada en naranja. Y de la misma manera, el momento estático con respecto al plano XY, que es la altura, ¿sí?, de esta, la distancia es Z sub I. Eso por definición de momento estático. Ahora vamos a hacer otra definición de lo que es el centro de momento estático o centro de gravedad. Llamémosle más bien por ahora centro de masa, porque estamos trabajando con masa, entonces vamos a definir qué es el centro de masa. El centro de masa, ¿sí? El centro de masa es un punto, o sea, es algún punto del plano. Ese punto del plano cumple dos condiciones, ¿sí? Y es que en ese punto se considera centrada toda la masa. Toda la masa. Y toda la masa es la suma de las masas del sistema, de ese sistema de masas discontinuas. Y la otra condición de ese punto, de ese centro de masa, es que el momento estático de la masa total, que la vamos a llamar M, con respecto a cualquier plano, es igual a la suma de las masas del sistema. ¿Esto a qué nos suena? Esto nos suena a teorema de Varignon para fuerza. El momento de una fuerza de las resultantes igual a la suma en los momentos de las fuerzas componentes. Lo mismo. El momento estático de la masa total con respecto a cualquier plano es igual
a la suma de los momentos estáticos de las masas componentes del sistema. Por lo tanto, podemos definir lo siguiente. Podemos definir lo siguiente. Que el momento estático de la masa total, ¿sí? El momento estático de la masa total con respecto al plano ZY, al plano ZY, es igual a la suma de los momentos estáticos de las masas MI con respecto al plano también ZY. Entonces, esto vamos a tratar de escribir la ecuación. Le vamos a decir el momento estático de la masa total es igual a la suma. Vamos a poder ver si metemos una suma acá. Es igual la suma de los momentos estáticos, ¿sí? de los momentos estáticos de las masas parciales. Con respecto al plano Z. De la misma manera, el momento estático con respecto al plano X, ZX, y de la misma manera también con respecto al plano XY. Y ahora despejemos cada una de estas. O sea, este es el momento estático de la masa total. Este también es el momento estático de la masa total. Este también es el momento estático de la masa total con respecto a, a esos planos, que es igual a la suma de los momentos estáticos de las masas parciales, ¿sí? Le voy a poner masa total aquí para distinguirla de las otras masas. Esta es la masa total. Y la masa total
y la masa total es igual, la masa total es igual a la suma de las masas parciales. Esto es igual a la suma de las masas parciales. A la suma de las m. Ok. Si ahora hacemos la definición para cada uno de estos términos de esta ecuación, vamos a tener, si quieren, a esta ecuación, llamémosla A esta ecuación llamémosla B, y a esta ecuación llamémosla C. Entonces, por definición, la ecuación A se va a transformar. ¿En qué cosa? Se va a transformar que el momento de la masa total con respecto al plano ZY, si vemos el plano ZY, la distancia es X. Entonces, va a ser igual a el momento de la masa total va a ser la masa total por la distancia de la masa total a ese plano, y a esa distancia le voy a llamar XG. XG. Y esto tiene que ser igual a la suma, vamos a copiar esto, a la suma de los momentos estáticos de las masas parciales. Y los momentos estáticos de las masas parciales, también por definición, será igual al producto de la masa, o sea, M sub I, M sub I, M sub I por la distancia del M sub I al plano X, al plano ZY, que es una distancia X sub I. De la misma manera, la ecuación B se va a transformar en que el momento estático de la masa total con respecto a el segundo plano, que es el plano ZX, será masa total por una distancia que vamos a llamar Y sub G, que será igual a la masa M sub I por la distancia Y sub I. Y también la ecuación C se va a transformar que el momento estático de la masa total con respecto al otro plano, el otro plano es el XY, la distancia es la distancia Z, será igual a la masa total por una distancia que vamos a llamar Z sub G, y el momento estático de cada una de las masas va a ser igual a una distancia Z sub I. Entonces, fíjense ahora el concepto este. Este es un concepto que la masa total es igual a la suma de las masas parciales. Es el mismo concepto que la resultante, la proyección de la resultante con respecto a un plano, un eje, es igual a la suma de la proyección de la fuerza. Y los momentos estáticos lo mismo, el momento estático de la masa total es igual a la suma de los momentos estáticos de la masa parcial. Y el momento estático de la masa total es igual a la masa total por la distancia XG, Y sub G y Z sub G correspondiente a las distancias de los planos
ZY, el plano ZX y el plano XY. Por lo tanto, si esta ecuación, si la masa total es igual a la suma de las masas, y conocemos cada una de las masas y conocemos cada una de las coordenadas de las masas, podemos despejar, ¿sí? Lo siguiente. Voy a darme espacio. Podemos hacer lo siguiente. Entonces, podemos decir que despejando, vamos a despejar las coordenadas del centro de masa. Entonces vamos a tener las coordenadas del centro de masa. Vamos a tener las coordenadas, ¿sí? Coordenadas del centro de masa. ¿Cuáles serán las coordenadas del centro de masa? Las coordenadas del centro de masa son estas que tenemos como incógnitas en esta ecuación, ¿sí? La coordenada X sub G, la coordenada Y sub G y la coordenada Z sub G. Si ahora despejamos, vamos a tener que X sub G será igual lo voy a hacer acá abajo, despejando. Vamos a tener las coordenadas del centro de masa. Si no, acá arriba no va a entrar, ¿sí? Las coordenadas del centro de masa. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar X sub G. Por lo tanto, el X sub G va a ser igual ¿a qué cosa? El X sub G va a ser igual a esta sumatoria dividida la masa total. Pero la masa total sabemos que es igual a la sumatoria de las masas, ¿sí? Por lo tanto, va a ser igual, ¿sí? A la sumatoria de las masas. El X sub G va a ser igual a el momento estático la suma de los momentos estáticos de cada una de las masas sobre la masa total, pero ya hemos definido que la masa total es igual a la suma de las masas parciales. Y por lo tanto, esta es la coordenada X del centro de masa. De la misma manera, ¿sí? De la misma manera, la coordenada Y sub G, la coordenada Y sub G será igual al momento estático con respecto al eje Y, al plano ZX, que es los MI por Y sub I, sobre la sumatoria de la masa total. Y de la misma manera, con respecto al plano, la coordenada Z sub G será igual a la coordenada momento estático Z, ¿sí? Y estas son las coordenadas del centro de masa. Entonces, habrá acá un centro de masa, y ahora supuestamente ya lo hemos calculado. Entonces, habrá acá un centro de masa, pongamos que puede ser este punto. Lo voy a hacer más grande. Que puede ser este punto, y esta es la masa total. Esta es la masa total. Y esta masa total tiene unas coordenadas
con respecto al plano X, al plano ZY, que será la distancia al plano ZY, y por lo tanto, al XY, perdón, y esta distancia, esta altura será justamente el Z sub G, que hemos calculado en la fórmula de abajo. Y de la misma manera, tendremos la distancia al plano Z, ZY, que será la distancia X sub G. Esta distancia X sub G. La voy a hacer más gruesa. Lo mismo esta. Y de la misma manera, la distancia al plano ZX, que será esta distancia de acá. Y esta distancia será una distancia, a ver dónde la escribimos. Escribiremos aquí. Será una distancia Y sub G. Y por lo tanto tenemos las coordenadas del centro de masa, ¿sí? Del centro de masa de este conjunto discontinuo de masas. Son masas puntuales. Entonces, este será el centro de masas. Ese será el centro de masa. Tomemos buena atención a esto, porque acá está el detalle, el concepto de todo lo que vamos a desarrollar en este capítulo, que son los centros de masa, que son los momentos estáticos. En todo este capítulo, lo que vamos a hacer es permanentemente estar planteando momentos estáticos y centros de masa. Entonces, los centros de masa, ¿sí? Ya sabemos que deben cumplir dos condiciones. Primero decimos que es un punto. Este es un centro de masa, ¿sí? Esta es la masa total y este punto será el centro de masa total que vamos a llamar G, centro de masa G. ¿Sí? Entonces, este centro de masas, de nuevo, repetimos, es un punto. El centro de masa es un punto. Voy a llevar este MI hacia acá para no confundir con el centro de masa. Esta es la MI. Entonces, este es el centro de masa G, donde está aquí la masa total. Y decimos que es un punto que cumple dos condiciones. Que es un punto donde su masa es igual a la suma de las masas componentes y que el momento estático de la masa total con respecto a cualquiera de los planos es igual a la suma de los momentos estáticos de las masas parciales. ¿Y eso por qué? Por definición de momento estático y por definición de centro de masa. Bien. Ahora, supongamos que en vez de tener un
un conjunto continuo de masa, se tiene, ¿sí?, una masa continua. Entonces ya no tenemos una masa, ya no tenemos unas masas parciales. Tenemos un conjunto de masas, unas masas continuas. O sea, tenemos un cuerpo. Entonces voy a tratar nuevamente de copiar nuestro par de ejes, nuestra terna de ejes, porque estamos en el espacio, ¿sí? Y ahora, en vez de tener un... Todavía lo voy a llevar abajo. En vez de tener un conjunto discontinuo de masas, voy a tener un conjunto continuo de masas como este. O sea, un elemento, ¿no es cierto? Voy a tener un sólido, ¿sí?, en el espacio, ¿sí? Nuevamente, este es nuestro plano, nuestro eje Z, esto es nuestro eje Y. Este es nuestro eje, perdón, este es nuestro eje Y y este es nuestro eje X. Entonces, y como ya no tenemos un conjunto discontinuo, sino tenemos un conjunto continuo, vamos a tomar dentro de este elemento, vamos a tomar un diferencial de este volumen, ¿sí? Diferencial de este volumen. Y este elemento diferencial de volumen, este es un diferencial de volumen, tendrá también unas coordenadas genéricas, ¿sí?, a cada uno de los ejes. Entonces tendrá a cada uno de los planos. Por lo tanto, tendrá una coordenada genérica, este elemento diferencial de superficie, tendrá una coordenada genérica al plano ZY, ¿sí?, al plano ZY, que será una coordenada, perdón, al plano XY, que será una coordenada. Entonces, esta va a ser una coordenada genérica, ¿sí?, Z, una coordenada genérica Z, con respecto al plano XY, tendrá una coordenada genérica al plano ZY, que será una distancia genérica, estamos en elementos diferenciales, será una distancia Y genérica, y de la misma manera tendremos una distancia genérica, ¿sí?, desde a la proyección que será la distancia genérica al plano Z, al plano XY, replicando obviamente los planos como habíamos hecho antes. Y esta será una distancia Y, perdón, esta es una distancia X, ¿sí? Entonces, estas son las distancias genéricas de ese elemento de superficie, ¿sí? Es un elemento diferencial, no es diferencial de superficie, es un diferencial de volumen. Entonces, este conjunto continuo, que es un volumen, es una figura volumétrica, y este es un elemento diferencial. Ya, gracias. Chao. Chao. Tu micrófono. Este es un diferencial
un diferencial de volumen. Ese es un diferencial de volumen. Este es un diferencial de volumen que tiene de nuevo, tiene unas coordenadas genéricas, ¿sí? Tiene unas coordenadas genéricas. Vamos a hacer sin rellenar. Tiene unas coordenadas genéricas, ¿sí? Con respecto a los planos. Por lo tanto, pregunto, ¿cuál es la relación entre masa y volumen? Dígame usted, ¿cuál es la relación entre masa y volumen? Pregunto, ¿cuál es la relación entre masa y volumen? Y la densidad igual masa sobre volumen. Correcto, es la densidad. Entonces, la densidad, vamos a ver si encontramos un símbolo de densidad en delta. No olvidé buscarlo. Voy a tomar esto. Delta voy a decir que es igual a la densidad. Por lo tanto, la relación entre masa y volumen es volumen es igual o más bien, ¿a qué es igual la densidad? Masa sobre volumen. Correcto. Entonces la densidad es igual a masa sobre volumen. Es igual a densidad. Lo voy a poner aquí como igual a masa dividido volumen. Ahora, si se hace el diferencial y fíjense que en las ecuaciones que tenemos aquí tenemos masa. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual masa? Despejando de aquí, masa va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual la masa? La masa va a ser igual a densidad por volumen. ¿Sí? Voy a copiar. Por lo tanto, la densidad, perdón, si yo despejo masa, ¿no es cierto? Masa va a ser igual a densidad por volumen. Haciendo
haciendo un diferencial, ¿sí? Diferencial de masa. Voy a transformar esta ecuación ahora en una, haciéndole el diferencial de masa. Entonces, si yo pongo acá el diferencial de masa, va a ser el diferencial, va a ser igual a la densidad por un diferencial de volumen, ¿sí? Ahora, si reemplazamos esta ecuación que hemos despejado de acá, reemplazamos esta ecuación, ¿sí? En estas ecuaciones de coordenadas de centro de masa, vamos a tener, ¿sí? reemplazando en coordenadas de centro de masa, tendremos ya no el centro de masa, sino tendremos ¿qué cosa? El centro de volumen. Entonces, ¿cuál será las coordenadas? Tendremos las coordenadas del centro de volumen. ¿Cómo? Reemplazando en estas ecuaciones. Entonces, si en esta ecuación yo reemplazo masa, la ecuación diferencial de masa, ¿sí? A ver, primero vamos a reemplazar las masas puntuales por masas continuas, ¿sí? Por lo tanto, la sumatoria de estos conjuntos continuos de masa, ¿sí? Se va a transformar, ¿sí? Se va a transformar ¿en qué? En una, entonces ya no voy a tener una sumatoria, sino voy a tener una integral. Entonces esta sumatoria se me va a transformar en una integral porque ya es un conjunto continuo de masa, ¿sí? Entonces se me va a transformar, voy a borrar ahora esto, y vamos a poner acá una integral, pero es una integral de volumen, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una integral triple. O sea que esta sumatoria se me va a convertir en una integral. Y las masas, ¿no es cierto?, se van a convertir en unos diferenciales de masa, de masa que están multiplicados por unas X, en una distancia ahora genérica. Y ahora le voy a dar la vuelta a la ecuación, nada más. Voy a poner X por diferencial de masa. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, ¿sí? De la misma manera, esta ecuación, ¿no es cierto?, que es la sumatoria de las masas, se me va a transformar también en una integral triple de la sumatoria de las masas, ¿sí? La de arriba está mal, ahorita corrijo, de las diferenciales de masa. Entonces la masa total es la integral de las diferenciales de masa. Y esta de acá es igual a X por diferencial de masa. No sé qué pasa aquí. X por diferencial de masa. Ahora sí. Entonces, ¿en qué nos quedan las coordenadas? Las coordenadas del centro de masa expresadas ahora en un conjunto continuo, me va a quedar
que xg es igual a la integral triple de x por diferencial de m. Y la sumatoria de las masas me va a ser igual a la integral triple de las diferenciales de masa. De la misma manera, voy a tener para el Y sub G, ahora va a ser igual, la única diferencia es que es el producto de la distancia genérica Y sub G. Y de la misma manera ocurre para la coordenada Z. A esta voy a correr acá. Y esta la voy a copiar acá. Por lo tanto, la Z sub G va a ser igual a Z por diferencial de M. Y ahora, si volvemos a reemplazar el diferencial de M por delta por diferencial de volumen, vamos a tener que ahora sí, las coordenadas del centro de volumen, ¿a qué serían igual? Sería igual la coordenada del centro de volumen será igual ahora. Si reemplazamos, le voy a quitar el signo por para no confundir. Si reemplazamos el diferencial de masa por delta por diferencial de volumen, si reemplazamos la masa por diferencial de volumen, vamos a tener que reemplazamos acá delta por diferencial de volumen. Y acá también el diferencial de masa tenemos que reemplazarlo por delta por diferencial de volumen. Aquí hay una n que en realidad es m, o no se está viendo, eso era, ¿sí? Lo mismo, acá es diferencial de m, y acá es diferencial de m. Y esta sería la coordenada x del centro de volumen. Y de la misma manera, y volvemos a repetir esto, ¿sí? Las coordenadas y sub g, la coordenada y sub g del centro de volumen será igual a la integral de esta delta por diferencial de volumen, y de la misma manera con respecto al eje z, la coordenada z sub g será igual a z por delta diferencial de volumen. La pregunta es la siguiente. ¿Puedo simplificar delta que está arriba y abajo? Arriba y abajo, pregunto, ¿puedo simplificar? Sí, ¿Por qué puedo simplificar? porque es una constante. Ya, siempre y cuando el cuerpo que tenga densidad constante. Pero si este cuerpo no tiene, este elemento, este volumen, no tiene densidad constante, ¿no es cierto? Voy a tener que, no voy a poder simplificar. Por lo tanto, lo vamos a dejar así nomás. Muy bien. Entonces, ese es el coordenadas del centro de volumen. Ahora pregunto, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? La relación entre volumen, o más bien entre masa y peso. ¿Cuál es la relación entre masa y peso? La fuerza.
¿Qué fuerza? Que atrae a los cuerpos. ¿Cómo se llama? Gravedad. Fuerza de gravedad. Entonces, ¿cómo puedo escribir esa relación? Dígame la fórmula. ¿Cuál es la relación? El peso es igual a la masa por la gravedad, creo, o sobre la gravedad. Ah, No me pregunto. acuerdo. Una de esas dos. ¿No? A ver, ¿alguien más? Hay 28 en este momento. A ver, el peso es igual. ¿A qué es igual? Masa área. por Masa por gravedad. Masa por gravedad. Masa. ¿Cómo? Masa por gravedad. ¿Seguro? Sí. Masa Sí. por gravedad. Peso igual a masa por gravedad. ¿Seguro? Sí. Creo. Creo. O masa igual a masa. Ok. Si eso es así, aquí es igual la masa. La masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. ¿Cierto? Ahora, si hacemos diferenciando, vamos a tener que el diferencial de m va a ser igual a el diferencial de peso sobre la gravedad. ¿Sí? Ok. Si ahora esto lo reemplazamos en estas ecuaciones, ¿sí? En estas ecuaciones de aquí, y reemplazamos el diferencial de masa por diferencial de peso sobre gravedad, vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces tendremos las coordenadas, ya no del centro de volumen, sino las coordenadas del centro de pesos, que se llama o coordenadas del centro de gravedad. Entonces, ¿cuáles serán las coordenadas del centro de gravedad? Vamos a reemplazar el diferencial de masa por diferencial de peso dividido diferencial de peso dividido la gravedad. Y acá también tenemos que dividir diferencial de peso dividido la gravedad. Y eso en cuanto a las coordenadas x sub g. La coordenada y sub g será igual, coordenada y sub g será igual al momento estático en 3 dimensiones. Va a ser la integral triple de diferencial de P sobre G. Y de la misma manera, con respecto al otro plano, la coordenada Z sub G será igual a esta distancia variable Z. Y esas serán. Ahora, pregunto, ¿puedo simplificar G o no? Sí, se puede. Simplificando G, la gravedad G, voy a tener las coordenadas, ¿sí? Del centro de gravedad, que me van a quedar en lo siguiente.
Y eso será el centro de gravedad de ese volumen o de ese cuerpo. Entonces, cada uno de esos elementos tendrá un diferencial, ya no diferencial de volumen, sino obviamente un diferencial de peso. Muy bien. Y con esto hemos determinado, ¿no es cierto?, lo que son los centros de gravedad, así muy, muy genéricos de un cuerpo, incluso en el espacio, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? O sea, ustedes saben manejar más integrales que yo, ¿no es cierto? Ustedes saben integrales dobles, integrales triples, ¿sí? Entonces no va a ser problema manejar esto. Por eso, antes de pasar adelante, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? No hay duda. Seguimos adelante. Ok. Ahora, vamos a pasar en el plano. Si pasamos al plano, ¿sí? Si pasamos al plano, ya no vamos a tener una terna de ejes, ¿no es cierto? Vamos a tener un par de ejes en el plano. Vamos a tener un par de ejes en el plano. Y vamos a tener un par de ejes XY. Y ya no vamos a tener volúmenes, sino que vamos a tener superficies. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tener una superficie cualquiera, una superficie cualquiera, y si ahora hablamos de superficies, que la vamos a denominar la superficie con la letra F, este elemento va a tener momentos estáticos. Ya no vamos a hablar, entonces, vamos a hablar ni de volumen ni de peso, vamos a hablar momentos estáticos de superficies. Momento estático de superficie. Entonces acá tenemos una superficie y para tener momentos estáticos con respecto a estos planos, igual vamos a hablar de un elemento diferencial de superficie ahora. Entonces vamos a dibujar un elemento diferencial de superficie. Este va a ser un elemento diferencial de superficie. ¿Sí? Este es un diferencial. Este es un diferencial de superficie, diferencial de F, que tiene también sus coordenadas variables, sus coordenadas genéricas con respecto a los planos XY. Entonces vamos a denominar a esa distancia,
vamos a insertar esta distancia, ¿sí?, de una recta genérica al elemento diferencial de superficie. Y esto va a ser una distancia genérica del elemento diferencial de superficie al eje Y, que será una distancia X. Y una distancia genérica del elemento diferencial de superficie al eje X, y por lo tanto será una distancia Y, y será una distancia desde el elemento diferencial de superficie hasta el eje, y será una distancia Y genérica, ¿sí? Estos son ejes X, lo vamos a hacer más grande, y este es el eje y estas son distancias genéricas X y Y minúscula. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de momentos estáticos con respecto de superficies con respecto a ejes. Por lo tanto, se debe cumplir el mismo concepto. Habrá una superficie total, que es la superficie esta total, esta es F, digamos que esta superficie completa es F. Entonces, el momento estático de la superficie, y ahora momento estático de superficie con respecto a ejes, ahora ya no con respecto a planos. Entonces, el momento estático de la superficie total se debe cumplir lo mismo que el momento estático de la superficie total es igual a la suma de momentos estáticos de las superficies parciales. Vuelvo a repetir el concepto. ¿Cuál es el concepto? Porque de este concepto depende todo lo que vamos a hacer en este capítulo. Por favor, bien claro el concepto. El concepto que es, de nuevo, el momento estático de la superficie, de una superficie total, le voy a llamar, respecto a cualquier eje de su plano, es igual a la suma, de los momentos estáticos de la superficie respecto al mismo eje. Por favor, esto con, como yo digo, con sangre, que entre a la cabeza bien. Bien, esto lo vamos a usar a cada momento. El momento estático de la superficie total es igual a la suma del momento estático de la superficie parcial. Igualito como dijimos acá, ¿no es cierto?, que el momento estático de la masa total es igual con respecto a cualquier plano, es igual a la suma de los momentos estáticos de las masas parciales, incluso en este caso de las masas parciales, que era un conjunto discreto de masas. Entonces, si eso lo llevamos al plano, de nuevo, el momento estático de la superficie total es igual a la suma de los momentos estáticos de las superficies parciales. Por lo tanto, puedo escribir que el momento estático
de la superficie total de F tendrá que ser igual a la suma, ¿sí? Tendrá que ser igual a la suma. Vamos a buscarnos una suma por acá. Va a ser igual a la suma de los momentos estáticos de la superficie, a la suma de los momentos parciales de los momentos estáticos parciales. ¿De acuerdo? Con respecto al momento estático, la superficie total es igual a la sumatoria de los momentos estáticos parciales. Esto transformado a una superficie cualquiera como la que tenemos en la figura, ¿sí? Transformado a una... Vamos a transformar ahora el momento estático de la superficie total, el momento estático de la superficie total, ¿sí? ¿A qué será igual? Será igual, por definición, a la superficie total por una distancia, ahora vamos a poner con respecto al eje Y, ¿sí? Con respecto al eje Y, será igual a la superficie total F por la distancia de esa superficie total que voy a llamar una distancia X, ¿sí? Nuevamente XG. Es decir, el concepto esto que vimos de centro de masa, ¿sí? Este concepto que vimos acá de centro de masa, ¿no es cierto? Que era un punto, también ahora vamos a llamar el centro de superficie. Entonces, el centro de superficie, o a partir de aquí lo vamos a llamar baricentro. También, ¿no es cierto?, centro de gravedad de la superficie, centro de gravedad de la superficie, ¿sí? ¿A qué será igual? ¿Sí? Será un punto. Entonces quiere decir que vamos a tener un punto que es el centro de gravedad o el baricentro, así vamos a llamar centro de gravedad o baricentro de esta superficie, que es un punto que tiene unas coordenadas, y esas coordenadas son unas coordenadas bien definidas, que son unas coordenadas bien definidas, que serán las distancias a cada uno de los ejes, ¿sí? La distancia a cada uno de los ejes. Que vamos a llamar una distancia muy bien definida. A ver, a este Y lo voy a pasar para el otro lado para no confundir. La distancia Y esta es la distancia al elemento genérico, ¿sí? En cambio, esta distancia al centro o baricentro que vamos a llamar G, este baricentro lo vamos a llamar G, tiene una coordenada con respecto al eje Y, que va a ser X sub G.
X sub G. Y de la misma manera, la distancia de ese centro de gravedad tendrá que ser una distancia Y sub G. Entonces, cumpliendo esto de acá, que el momento estático de la superficie total es igual al momento estático de la suma de los momentos estáticos de las superficies parciales, el momento estático de la superficie total será igual a F por X sub G, el momento estático de la superficie total con respecto al eje X, será una distancia, al eje Y es una distancia, al eje X es una distancia Y sub G. ¿Sí? Esta Y de acá, esta Y significa, le voy a poner eje Y para que no se confunda. Por lo tanto, con respecto al eje Y, la distancia es Y al respecto al eje X, Y sub G, y con respecto al eje Y es X sub G. Por lo tanto, ahora puedo plantear en este elemento de superficie total, ¿sí? Esta es la superficie total de F, este es el diferencial de F, y ahora puedo plantear la siguiente ecuación, que el momento estático de la superficie total, va a ser igual ¿a qué cosa? A esta sumatoria de los momentos estáticos de las superficies parciales. Pero esa superficie parcial, perdón, esta sumatoria se me va a transformar ahora ¿en qué cosa? En una integral. Por lo tanto, y ya como estoy en una superficie, va a ser una integral doble, ya no va a ser una integral triple, va a ser una integral doble, ¿sí? Una integral doble ¿de quién? De los momentos estáticos parciales. ¿Y cuáles son los momentos estáticos parciales? El momento estático parcial va a ser las masas, la superficie, son los diferenciales de superficie, por lo tanto va a ser X por diferencial de F. ¿Sí? X por diferencial de F. Y de la misma manera, este es un momento estático con respecto al eje Y. Va a ser X por diferencial de F. Y de la misma manera con respecto al eje Y, perdón, al eje X, va a ser igual con respecto al eje X, el momento estático de ese elemento diferencial de superficie va a ser su distancia genérica Y por diferencial de F. ¿Sí? Ahora, como el momento estático de la superficie total, ¿sí? es F por Y sub X sub G y F por Y sub G, reemplazando, momento estático de la superficie total, me van a quedar estas ecuaciones. Me van a quedar estas ecuaciones de la siguiente manera.
Te lo voy a llevar aquí. Me van a quedar estas ecuaciones. Lo voy a llevar ahí. Ok. Ahora, si reemplazo estas ecuaciones en esta parte de acá, el momento estático de la superficie total, ¿no es cierto?, va a ser igual con respecto al eje Y, va a ser igual a la superficie total por el XG, ¿sí? Esto es momento estático respecto al eje Y, y el momento estático respecto al eje X será este, y será F por Y sub G. Y sub G, ¿sí? Ahora, la superficie total, directamente F, ¿a qué va a ser igual? F va a ser igual a la, lo voy a poner por aquí primero, F va a ser igual a la sumatoria, ¿sí?, a la sumatoria de las masas parciales. Y esa sumatoria no es de las masas, de las superficies parciales, por las diferenciales de superficie. Pero esta sumatoria se me tiene que transformar ¿en qué? En una integral. Entonces voy a borrar la sumatoria y voy a poner una integral. Pero esta va a ser una integral doble, ¿sí? Una integral doble. Va a ser una integral doble, ¿sí? ¿De qué? Del diferencial de superficie. Por lo tanto, si ahora reemplazamos, o más bien despejando las coordenadas del centro de gravedad, tiene lo siguiente. Por lo tanto, estas expresiones las voy a llevar acá. Y vamos a despejar, ¿sí? Vamos a despejar X sub G. Entonces, ¿a qué va a ser X sub G? X sub G va a ser a este producto dividido la superficie total. Pero ya sabemos que la superficie total es igual a la suma de las superficies parciales, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a esto dividido la superficie total, y la superficie total es igual a la integral de las superficies parciales. Igual a la integral de las superficies parciales. O sea, la integral del diferencial de F. Por lo tanto, esa es la coordenada X del centro de gravedad. Y ahora la coordenada Y del centro de gravedad será Y sub G. La coordenada Y sub G del centro de gravedad será Y por diferencial de F con una coordenada variable, ¿sí?, por la coordenada, por el diferencial de superficie. Y estas vienen a ser las expresiones matemáticas, el modelo matemático para determinar los centros de gravedad. Fíjense, y insisto sobre esto, en el modelo matemático.
primero hicimos un modelo matemático para definir, para manejar las fuerzas matemáticamente, y ahora estamos haciendo el modelo matemático para determinar qué cosa, los centros de gravedad de volúmenes o de masas, pero fundamentalmente los centros de gravedad, ¿sí? Los centros de gravedad ¿de quién? De superficie. ¿Por qué? Porque les he insistido bastante que los centros vamos a hablar siempre de las secciones de un elemento estructural. O sea, cortamos una viga y tenemos una sección cuadrada o rectangular o triangular o circular. Hablamos de las secciones. Y esas son superficies. Entonces siempre vamos a estar en ingeniería con este concepto del tratamiento de las superficies. Y cuando estén ustedes en cursos superiores de estructura, van a ver también que van a definir muchas veces, se van a referir a secciones, ¿no es cierto? Y están hablando de superficie y van a calcular el centro de gravedad, van a calcular los momentos estáticos. Cuando estén en la materia de hormigón, ¿de dónde salen las fórmulas para cálculo de hormigón? Es de calcular centro de gravedad y calcular momentos estáticos. Entonces esto seguro, pero que lo van a necesitar demasiado más adelante, seguro que sí. ¿Sí? Ok, sigamos. Veamos algunas otras cosas. Vamos a llevarnos nuestra pizarra de fórmula. Ahora sí. Voy a entrar a esta para repasar lo que es momento estático, lo que es un centro de gravedad. De nuevo, es un punto, centro de gravedad en el plano. Es un punto donde se debe cumplir las dos cosas, ¿no es cierto? Donde se considera concentrada toda la superficie, cumpliendo la condición que el momento estático de la superficie total es igual a la suma de los momentos estáticos de cada una de las superficies que la componen respecto a cualquier. En este caso, ya no es cualquier, está bien, a cualquier eje, ya no es plano, a cualquier eje, ¿sí? A cualquier eje. Cualquier eje, ¿sí? Cualquier eje, ¿sí? Y la superficie total es igual a la suma de la superficie parcial. Expresado en superficie, si esta es una superficie F, lo voy a poner como F para ponerle igual el diferencial de F, la superficie total F es igual a la integral de diferencial de F. Me permiten un minuto que me toquen el timbre, por favor. Y lo mismo, el momento estático con respecto al eje X será el diferencial de F por la distancia Y. Y estos diferenciales, haciendo la integral, el momento estático con respecto al eje Y será igual a la integral por diferencial de F. Y esta si son integrales de superficie, diferencial
de F. Son integrales de superficie. Diferencial de superficie. Por lo tanto, los centros de gravedad vuelven a ser lo que acabamos de ver, solamente reemplazando para que tengamos consistencia de la fórmula con la que vimos anteriormente. Estos son diferenciales de superficie. ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido el concepto? Me interesa que esté claro el concepto, porque si no está claro el concepto, no vamos a poder hacer ninguna aplicación de esto. ¿Alguna duda? No hay duda. Bueno, qué belleza. Muy bien. Entonces, estos son los centros de gravedad de superficies o baricentros, que vamos a llamar de aquí en adelante también. Sí. Y ahora hagamos una aplicación práctica. ¿Sí? Hagamos una aplicación práctica para que veamos esto de acá. Entonces, estos eran los centros de gravedad. Y ahora vamos a ver los centros de gravedad de figura geométrica. ¿Sí? Empecemos con lo más sencillo. Empecemos y también tenemos, ¿sí?, esta superficie que tendrá una base. Este triángulo tiene una base B, ¿sí?, y tiene una altura H. Esos son los datos del triángulo. Tiene una altura H, ¿sí?, y tiene una base B. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el centro de gravedad de este triángulo, de este rectángulo. Este es nuestro eje Y y este es el eje X. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar esta ecuación, que el momento estático de la superficie total es igual al momento estático de las superficies parciales. O sea, tenemos que aplicar esta ecuación. Entonces vamos a tomar momento estático con respecto al eje X. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner un elemento diferencial de superficie. Entonces, este elemento diferencial de superficie, este diferencial de F, voy a traer el diferencial de F, este es el diferencial de F. Sabemos que lo podemos hacer tan pequeño como querramos.
el diferencial de f. Y ese diferencial, voy a hacer el triángulo un poco más grande, perdón, el rectángulo un poco más grande, para que nos salga mejor el dibujo. Esta es la altura h, esta es la base b, y este es el diferencial de superficie. Ahora, ese diferencial de superficie tiene unas coordenadas genéricas, como hemos visto acá. Tiene unas coordenadas genéricas con respecto al eje X y al eje Y. Este diferencial de superficie. Sin embargo, el diferencial de superficie lo podemos hacer de la forma que queramos. Y en este caso, para simplificar el cálculo, si quieren puede hacer el diferencial de superficie como ese, ¿sí? Que tendrá un diferencial de X y un diferencial de Y. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Este diferencial de f lo vamos a hacer de diferente manera. Vamos a decir que este es nuestro diferencial de f. Y lo vamos a hacer de un ancho, este diferencial de f, lo vamos a hacer de un ancho b y obviamente de una altura que tiene que ser diferencial. Entonces, este va a ser ahora el diferencial de f. El diferencial de f va a ser esto y le voy a indicar que este es el diferencial de f. El diferencial de f es este de aquí. ¿Sí? Ese es el diferencial de f. ¿Qué logro con esto? Logro, y eso no lo voy a explicar a ustedes demasiado porque saben más que yo, tienen más fresca la matemática. Entonces, este elemento diferencial de superficie tiene una base que también es b, tiene una base b, y tiene una altura, este elemento diferencial tiene una base b, y tiene una altura que es diferencial de altura, y esa diferencial, este es el diferencial de f, y esa altura es un diferencial de y. Diferencial de y. Diferencial de y. Y está a una distancia, ese diferencial de y está a una distancia genérica, distancia genérica que es diferencial, perdón, una distancia genérica que es al eje X, será una distancia genérica Y. Entonces, este Y lo voy a poner acá, que es la distancia de este elemento diferencial de superficie a el eje X, es una distancia genérica, Y. ¿Sí? Y bueno, y ahora tenemos que plantear la ecuación que tenemos acá. Estamos tomando momento estático con respecto al eje X, por lo tanto tendrá que ser esta ecuación, ¿sí? El momento estático con respecto al eje X. Y es una integral doble. ¿Qué es lo que he logrado haciendo que este diferencial tenga esta forma? He logrado que este diferencial de f va a ser igual a ¿qué cosa? A la base b por el diferencial de y. ¿No es cierto? Este elemento diferencial, que lo puedo hacer tan pequeño como quiera, que es un rectángulo diferencial, tiene una base b y tiene una altura diferencial de y.
para que se note mejor, lo vamos a acotar. Mejor. Así lo entienden mejor. La distancia y es al centro de este elemento de diferencial. Wow. Esa es la distancia, esta es la distancia y, o sea, la altura desde el eje X hasta esta es la distancia Y. Desde el eje X hasta el punto medio de ese punto medio, por el diferencial, ¿sí? Tengo problemas con esta distancia. De nuevo. Y el diferencial de Y es esta alturita de acá. Este es el diferencial de Y. Creo que ahora está más claro. Ese es el diferencial de Y. Y esta es la altura H del rectángulo. Muy bien, ahora sí. Entonces, tengo Y, acá tengo la fórmula Y, tengo la doble integral. Lo que he hecho es haciendo el diferencial de F, haciéndolo de un rectángulo que tenga base B, perdón, ¿sí? Y altura diferencial de Y, es transformar esta integral en una integral simple, ¿sí? En una integral simple. Esa integral simple será igual ¿a qué cosa? A una integral que los límites serán, ¿qué cosa? El límite será h, perdón, desde 0 hasta h, porque voy a integrar este elemento, lo voy a integrar desde 0 hasta h. Para eso, para que se vea mejor, voy a poner este elemento, este B, lo voy a traer acá, o más bien vamos a poner el eje de coordenadas. El eje de coordenadas lo voy a poner acá, para que sí lo podamos integrar desde 0 hasta h, ¿sí? La altura total es h. Esta altura total es h. Por lo tanto, tengo que hacer esta integración de este elemento diferencial de superficie desde 0 hasta h. Eso es lo que me ha permitido hacer este elemento de superficie de esta manera. ¿De qué cosa? De Y por diferencial de F. Pero diferencial de F es B por diferencial de Y. ¿Y esto a qué será igual? Esto será igual
hacerlo directamente acá. A ver, intégrenme esto, por favor. Entonces, esto de aquí, F, va a ser igual. Aquí igual es integral. Este integral será igual a, estoy integrando respecto a y, será igual a y al cuadrado, dividido 2, entre 0 y h. Vamos a tratar de hacer eso. Entre los límites, ¿no es cierto? 0 y h. Y por lo tanto, esto aquí va a ser igual. Esto va a ser igual a y cuadrado, perdón, h cuadrado dividido h al cuadrado dividido 2. Tratemos de hacer este cuadrado. Es moroso, pero de modo. Tendrá que ser al cuadrado. H cuadrado sobre 2. ¿Sí? Por B, ¿no es cierto? Aquí es por B, porque tengo B dentro de la integral. ¿Sí? Entre 0 y h. Y esto será b por h cuadrado, b por h cuadrado sobre 2. ¿Ok? Entonces ya hemos resuelto la integral. Pero ahora tenemos que despejar y sub g. Por lo tanto, y sub g tendrá que ser igual a todo esto dividido esto dividido dividido ¿qué cosa? Dividido f. Pero f ¿a qué es igual? Entonces todo esto será igual. Todo esto será igual. ¿A qué es igual f? Pregunto, ¿a qué es igual f? Síganme, por favor. ¿A qué es igual f? B por H. Muy bien, b por h. Y por lo tanto, ¿esto a qué va a ser igual? ¿En qué queda esto? H sobre O. Muy bien, h dividido 2. H dividido 2. Quiere decir, perdón, este es y sub g. Y sub g. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que y sub g, ¿sí? Que es ¿dónde está g? ¿Dónde está g? G está a una distancia y sub g igual a h sobre 2. Quiere decir que el centro de gravedad de este rectángulo, del centro de gravedad de este rectángulo es un punto que tiene una coordenada, y sub g hasta el eje x, y sub g que es esta de acá. Esta es y sub g.
voy a tener que insertar un texto. Esta es la distancia y sub g que acabamos de calcular que es igual a h sobre 2. Este es y sub g, que es igual a h sobre 2. Y por supuesto, este punto redondo que hemos planteado acá, este es el centro de gravedad G. Ese. O sea, ¿qué es lo que hemos aplicado? Hemos aplicado la fórmula, la expresión del momento estático. El momento estático, ¿cuál era el concepto? Aquí partíamos del concepto. El momento estático de la superficie total tiene que ser igual a la suma de los momentos estáticos parciales. El mismo concepto. El momento estático de la superficie total es F por Y sub G, y la suma de los momentos estáticos será la integral del momento estático del diferencial de F, que es este, de acá, elemento diferencial de F, por la distancia al eje X, que es la distancia genérica Y. Entonces, este diferencial de F, que tiene una base B y una altura diferencial de Y, esto será igual a el momento estático de la suma, al ser la integral, va a ser la suma del momento estático. Y aplicamos la fórmula, integramos, ¿sí? Y tenemos la solución. ¿Alguna pregunta? ¿No hay duda? Yo le voy a demostrar. Respecto a X, ¿en dónde iba a estar el centro de gravedad? Disculpe, ingeniero. Respecto a X, estamos demostrando que esta Y sub G, estamos demostrando que es igual a H sobre 2. ¿Qué quiere decir? Que está en el punto medio, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Si hiciéramos lo mismo, con respecto al otro eje, si tomáramos momento con respecto al eje Y, tendríamos una distancia genérica X y nos va a salir B sobre 2. O sea, no lo vamos a hacer porque no tiene sentido. Conclusión de esto, ¿sí? La conclusión de esto es, ¿sí?, que en un rectángulo, ¿dónde está el centro de gravedad? ¿Dónde está el centro de gravedad? En el centro de todo. En el punto medio, ¿sí? En el punto medio. Quiere decir que este centro de gravedad G, este centro de gravedad G, ¿sí?, está. ¿Dónde? Está a una distancia, esta distancia de aquí es la base quiero copiar esto solamente. La base sobre 2, base dividido 2, esta distancia es base sobre 2. Esta distancia es base sobre 2. Y esta otra distancia,
Bueno. TV sobre 2 y una distancia que va a ser h sobre 2. H sobre 2. Obviamente, si la altura total es h y si la base total es b. De todas maneras, también coincide que ese centro de gravedad está en la intersección de las diagonales. Si yo trazo esta diagonal y trazo la otra diagonal, el centro de gravedad, ¿sí? El centro de gravedad está en donde se intersectan las diagonales. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí para siempre, ¿dónde está el centro de gravedad de la superficie de un rectángulo? Está en su punto medio de base y altura, o si quieren, en la intersección de sus diagonales. De aquí para hoy, para siempre. ¿Sí? De hoy para siempre. Y así tenemos que sacar los centros de gravedad, ¿sí? de todas las superficies. Y eso es una pega matemática, ¿sí? No es un problema, no es un problema estático. Y yo les voy a demostrar que su problema es estático, porque ahora nosotros tendríamos que calcular los centros de gravedad de todas las superficies geométricas, ¿sí? Partiendo de la definición. Entonces, acá está el centro de gravedad de la superficie de un rectángulo, acá está el centro de gravedad de la superficie de un triángulo, ¿sí? Acá está el centro de gravedad de la superficie de un cuarto de círculo, de un semicírculo, ¿sí? De un cuarto de elipse, de una semielipse, de un triángulo, de un sector circular, de una semiparábola, ¿sí? O un cuarto de parábola que cumple con una función, ¿no es cierto? De un trapecio, ¿sí? Entonces, todos estos centros de gravedad de estas figuras geométricas las debemos calcular en función de la definición de momento estático. A ver, ¿qué horas son? Les muestro y quiero que lo hagan ustedes. Esa va a ser su tarea. Voy a, para verlo rápido, voy a pasar al libro donde están los centros de gravedad de superficie. Aquí hay una superficie de un triángulo, ¿sí? Un triángulo, ¿dónde está el triángulo? Acá está. Aquí lo vamos a poner. Supongamos, obviamente, aquí estoy con el par de ejes Z y Y. Ustedes lo que tienen que hacer es darlo vuelta, pero el concepto es el mismo.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un triángulo que tiene una base B y tiene una altura H. Y estamos considerando que el vértice está, el par de eje de coordenadas, lo estamos poniendo en el vértice, y que la base es paralela al eje X o al eje Z, ¿sí? Ahí está. Y se toma un diferencial de superficie, pero por favor no pinten, no sé quién está pintando ahí. Siguen pintando. Si ahorita veo quién está pintando, lo saco. Por favor. El tema es que ya el diferencial de superficie, que el diferencial de superficie tiene una base que le llama B sub Y, ¿sí? Ese diferencial de superficie que se llama B sub Y, ¿sí? Ya no es constante, ¿sí? Ya no es constante, sino que depende de la altura, ¿sí? Entonces, como depende de la altura, ¿sí? La distancia al eje Z es esta distancia genérica Y. El diferencial de superficie, que es este de acá será el diferencial de superficie. Y ese diferencial de superficie, ¿a qué va a ser igual? Ese diferencial de superficie va a ser igual a la base, que es una base variable en función de la altura, Y, por el diferencial de Y. Ahora, ¿cómo calculamos ese BY que es en función de Y? Entonces, lo que está haciendo acá es una semejanza de triángulo entre este triángulo que tiene base B sub Y y el triángulo que tiene base B. Entonces, por ser dos triángulos semejantes, yo puedo decir que B sub Y, la base del triángulo pequeño, es a la base del triángulo grande, como la altura del triángulo pequeño, que es Y, es a la altura, perdón, que es B sub Y es a B. Es la base del triángulo pequeño, es la altura del triángulo grande. De nuevo, la base del triángulo pequeño es a la base del triángulo grande, como la altura del triángulo pequeño, que es la variable Y, es a la altura del triángulo grande, que es H. Y por lo tanto, aquí se despeja B sub y B sub Y es igual a B por Y sobre H. Y veamos si se cumple. Cuando Y sea igual a 0, B sub Y es igual a 0. Cuando Y es igual a 0, obviamente este Z, este Y se ha hecho 0 y por lo tanto la altura, la base es igual a 0. Sin embargo, cuando Y sea igual a H, ¿sí? Este H con H se va, ¿sí? Perdón, cuando Y sea igual a H, este H con H se va, y me queda que la base B sub Y es igual a B. Entonces, cuando Y sea igual a H, entonces de aquí se despeja. Y por lo tanto, ahora hacemos el mismo concepto de la integral, ¿no es cierto? Lo voy a hacer un poco
más grande para que lo vean. Por lo tanto, la integral entre 0 y h de b sub y, ¿no es cierto? De b sub y. ¿Por qué b sub y? B sub y por diferencial de y. El b sub y por diferencial de y, porque el y por diferencial de y, acá está. B sub y por diferencial de y. Diferencial de f, reemplazando todo esto, me va a dar que es la integral de b sub y por diferencial de y, b sub h, bh que sale fuera, de la integral entre 0 y h de y cuadrado de diferencial de y, que es igual a b por h cuadrado sobre 3, y reemplazando todo aquello me da que y', que es lo que llama al centro de gravedad, son 2/3 de h. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Lo que está diciendo esto es que el centro de gravedad de este triángulo es un punto que está por acá, cuya distancia medida a este eje Z, eje Z, ¿sí? Esta distancia acá es igual, este es el y sub g, ¿sí? Que es igual a, esto es igual a 2/3 de h. Quiere decir que este centro de gravedad G, medido hasta la base, esta distancia, la voy a llamar esta distancia, desde el centro de gravedad, de la base, del centro de gravedad a la base, es igual, si el otro es h a 2/3 de h, este es h tercio. ¿De acuerdo? Y así tenemos que demostrar los centros de gravedad, ¿sí? De cada una de las figuras. Es un problema matemático, ya no es un problema estático, hay que saber plantear, ¿sí? Hay que saber plantear las ecuaciones, ¿sí? Por lo tanto, yo les voy a pedir que como tarea, ¿sí? Como tarea, vamos a borrar esto. Como tarea, ustedes entren al libro, lo den la vuelta obviamente en XY, pero acá tienen la guía, y aquí ¿qué tienen? ¿Sí? Aquí tienen. Aquí tienen un triángulo, tienen un trapecio, después tienen un sector circular, tienen una parábola. Por acá también está un semicírculo, no sé por dónde está el semicírculo. No, bueno. Lo que quiero es que ustedes demuestren los centros de gravedad de esta figura. Ya hemos demostrado del rectángulo, demuestren de un triángulo, demuestren de un semicírculo, demuestren a un cuarto de círculo, capaz de una elipse, ¿sí? Del trapecio. Eso quiero como tarea, pero que lo demuestren. ¿Estamos de acuerdo? Hello. Sí, sí. Ok. Digo, este es un problema matemático. Ya ustedes tienen la ecuación y por lo